capítulo 12 de Éxodo. Cuando lo tenga, me dice un amén. Amen when you have it. ¿Estamos listos? Bienvenidos. Welcome One everyone. more time. Hermana Isabel, ya hemos Sister extrañado. Isabel, we've missed you. Hemos extrañado a sus hijos también. We've missed your children. Martín, bendito sea el nombre del Señor. Blessed is the name of God. Amén. ¿Le dije el verso qué? Capítulo 12, versículo 13 en adelante leemos. Su palabra dice de la manera siguiente. Exodus 12:13 says, Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, Speak to the entire people of Israel, saying, en el 10 de este mes, On the 10th day of the month, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. each man shall take for himself a lamb Un cordero por familia. per family. Mas si la familia fuera tan pequeña But if the household was small, que no baste para comer el cordero, that is not enough to eat the whole lamb, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, then he and his immediate neighbor shall take one, según el número de las personas, according to the number of people, conforme al comer de cada hombre. according to each one's needs. Si usted era bueno para comer, le daban una buena porción, ¿no? Tenía que So if you contarse. had a good appetite, you would get much. Haréis la cuenta sobre el cordero. You shall make your count for the lamb. El animal será sin defecto, Your lamb will be without blemish, macho de 1 año. a male of a first year. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, You may take it from the sheep or goats. y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Now you shall keep it until the 14th day of this month. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Then the whole assembly of the congregation shall kill it at twilight. Ore conmigo. Let's pray. Padre, gracias te damos. Father, we thank you. Es bendito tu nombre, Señor. Your name is holy. Y en este lugar, Señor, honramos tu nombre. And today we honor your name. Honramos tu presencia, Señor, en ese We lugar. honor your presence. Gracias, Señor, porque nos permite leer tu palabra. Thank you, God, for allowing us to read your word. Hay lugares donde no es permitido leer tu palabra. There are places where it is against the law to read your Somos word. privilegiados And we are privileged al poder tener una Biblia y poder abrirla y leerla. to be able to have a Bible and read it. Ahora háblanos So we ask that you speak y to us enséñanos, Señor, tu voluntad, and teach us your tu will, deseo, your para desire, que podamos vivir so that we may live de acuerdo, Señor, al propósito according to the y al purpose destino que tú has trazado para nosotros aquí en la tierra. and the destiny you have traced for us A on ti earth. sea la gloria Yours is the glory para siempre. forever. Amén. Amen. Y amén. Puede tomar su asiento. You may be seated. Quiero hablarle acerca de la Pascua. I want to talk about the Passover. La Pascua, no estoy hablando de la Pascua que se celebra aquí en Estados Unidos, donde se buscan huevitos, And that's not the whole Easter thing when you search huevitos for de eggs, conejo. like you search for bunny eggs. No estamos hablando de esa Pascua, estamos hablando de la verdadera Pascua, la única que existe. We're talking about the only true Passover. Dice amén. 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 Yo sé que se lo he enseñado, no 1 o 2 veces, pero si yo le pregunto a usted en qué mes se celebra la Pascua según la Biblia, y el día, por favor, ¿alguien me lo dice? If I ask you when is it that the Passover is ¿Alguien me lo dice? celebrated, ¿Ah? Este año cayó en abril, sí. and this year it did Pero fall no in. siempre cae en abril. Yo le estoy diciendo según la Biblia, en lo que habla la Biblia. ¿En qué mes dice la Biblia que se celebra la Pascua? ¿Y en qué día? ¿Ah? On what month and what day, according to the Bible, does the Passover take place? Fíjese, por esa razón es que necesitamos volver a hablarlo, volverlo a enseñar, porque somos tan olvidadizos. And so this is why we have to speak of it again, because we are so forgetful. ¿Sí? Y lo acabamos de leer, pero no pone atención. And we just read it, but we don't pay attention. Lo acabamos de leer, pero usted lee sin poner atención. We read, but we don't pay attention. Es en el mes primero, It is on the first month. y fíjese, la fiesta no es el 10.
So the feast is not on the 10th. El día 10 del mes primero, On the 10th day of the first month, que el mes primero se conoce como también el mes de Nisan. and the first month is known as Nisan. Entonces, el día 10 se escogía el animal And so on that day, the animal was al chosen, cual se iba a matar. the animal that was going to be killed. Y se sacrificaba el 14. And then on the 14th day, it El was día sacrificed. 14 de ese mes, o sea, 4 días después que usted lo seleccionaba, Okay, 14 days after, usted venía you would y come tenía que sacrificarlo y cocinarlo para and you comer. would sacrifice the animal and cook it. Amén. Entonces, ¿en qué mes? So on what month? En el mes primero. ¿En qué día se celebra la Pascua? En el día 10. No, Day 14. 14. En el 10 se le seleccionaba el animal, pero no era el día de la fiesta. El día de la fiesta es el 14. So the day of the feast was on the 14th of the first month. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Entonces, ¿para cuándo es que tenemos la fiesta de las primicias nosotros? ¿Cuándo? ¿El 27 de abril? No, No. 20. A ver, chequea. Es 20, ok. El 20 de abril. So April 20th. Bueno, mire, para que usted pueda saber con exactitud cuándo es el día de la Pascua en este año, se lo voy a decir así, simple y sencillamente. I'm going to tell you how it is that we can find when the day of Passover really is this year. ¿Alguien sabe si ya fue la luna nueva? Do you know if the new moon has already passed? ¿No? ¿Cuándo comenzó? When did it start? Ayer por la noche. Yesterday night. Ayer por la noche se alcanzó a ver la primera astillita de la luna. Yesterday night you were able to see the very Entonces eso first, quiere decir que ayer por la noche comenzó el mes de Aviv. the very I mean, first de part Nisan. of the month, and so last night was the first day of the month of Nisan, Según el calendario que Dios nos dio desde el According principio. to the calendar that God established. Cuando la luna se mira, ese es el primer día del mes. So when you're able to see the moon, that's the first day of the month. Entonces, según el calendario hebreo, ayer comenzó el año. So according to the Hebrew calendar, yesterday Porque recuerda, es el primer mes. the year began. Aquí hay una confusión, yo sé, para algunos, And I know it might be confusing for some, porque lo que es los israelitas celebran 2 veces el año. because Israelites, they celebrate the year twice. Sí, lo celebran ayer, que entra un año nuevo, pero hay otra celebración allá por el mes de octubre. So they celebrated yesterday, which was their new year, but then there's a celebration in October. Sí, entonces, lo que quiero que vea es que este es el calendario, como que dice sacerdotal, el que Dios da. And so this is a priestly calendar given by God. Y el otro, ¿verdad? Es otro que está ahí puesto según la cultura israelí o judía, como le conocemos algunos. And then there's another that is put in place by the Entonces, Jewish culture. si el día de ayer fue primero ya, es que recordemos esto. So if yesterday was day number 1, El día no comienza como nosotros lo manejamos o lo conocemos. and we need to know this, that their day does not begin like we start our day. Para nosotros un nuevo día comienza a medianoche, ¿sí o no? Our new day begins at midnight. De las 12 de la noche en adelante comienza un nuevo día y termina hasta las 12 de la medianoche del siguiente día. So from 12 a.m. we begin our day, and then we end it at 11:59. Pero right? cuando Dios Yeah. lo estableció de esta forma. But when God established it, He did so this way. El día termina hasta que se oculta el sol The day ends when the sun sets, y comienza la noche. and that is when the night begins. Como los tiempos han venido cambiando porque el mismo hombre ha transformado todo esto, ¿verdad? Los tiempos. But because times have been changing because of mankind, Normalmente casi siempre se ha ocultado a las 6 el sol. normally the sun sets about 6 o'clock. Por eso es de que los israelitas a las 6 de la tarde comienzan un día ellos. And so Ellos that's a las 6 de why la tarde the Israelites begin their day at 6 p.m. finalizan un día y comienzan un día porque así lo estableció Dios. That is how they end their day and begin a new day. Entonces ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, que todavía era para nosotros sábado, para ellos era domingo.
So yesterday, about 6 p.m., it was Sunday for them, it was Saturday for us. ¿Sí? Y es domingo hasta las 6 de la tarde de hoy. So for them, it's Sunday until 6 p.m. today. Entonces, como ayer comenzó, entonces para ellos comenzó el nuevo año, o en este caso, el primer día del mes, And so yesterday, because they had their new year or the first day of the month, ayer por la tarde, después de las 6. yesterday after 6 p.m., Desde el primer día. that's the first day. Todavía estaban, bueno, si estuviéramos en Israel todavía, porque ya pasó el día, estuviéramos todavía en domingo, And so they would technically be in that en el primer Sunday día. after 6 p.m. Entonces, haga la cuenta, si este es el primer día, ¿cuántos días nos faltan para celebrar la Pascua? So if this 13. is the first day, how many more days do we have? ¿Qué for día Passover? sería entonces? ¿Ahí ya sacó la cuenta? When would the Passover be? ¿Qué día de abril sería la Pascua entonces? 12. ¿Ah? ¿El 16? ¿El 16? No. Acuérdense, son 14 días. Si ya Sería- comenzamos, hoy domingo fue el primer día. 29, 30, 12. ¿Ah? ¿Cuándo sería? 12. Se me están haciendo bolas rápido. Vamos, que vaya El rápido. 12. ¿Ah? El 12, porque ya pasaron 2 días. Ya pasó uno y yo estoy comentando otro. Apenas vamos a empezar a abrir. So, todavía falta otro día para terminar mayo. ¿El 11? Es el 12. ¿Quién dice 14? 12. Mire cómo nos hacemos bolas nosotros. Porque nuestra mentalidad no es una mentalidad judía. See, we get so mixed up because our mentality is not a Jewish mentality. Ellos no están regidos bajo el calendario gregoriano. See, because they don't go by the Gregorian calendar. ¿Sí? La Biblia no está en base al calendario gregoriano. The Bible is not based on the Gregorian calendar. ¿Sí? Amén. Entonces, si hoy es primero, So if today is the first day, ¿sí? Solo va a descontar 2 días, porque hoy es 30, mañana es 31, ¿sí? 2 días va a descontar. Entonces, el 14 de este mes so on the 14th of this month, sería la Pascua. ¿Está conmigo? ¿Sí? that would be the Passover. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque ese es el verdadero día de la Pascua. And I say this because that is the true day of Passover. ¿Qué día cae 14? Rápido. Cae lunes. It's on a Monday, No es viernes. not a Friday, No como los católicos lo celebran. not like the Catholics celebrate. Los católicos siempre lo celebran viernes. See, Catholics always celebrate it on a Friday, Y nos colamos también nosotros ahí con ellos. and then we just tag along. Pero no es viernes. But it's not on Si de Friday. verdad nosotros queremos celebrar bien la Pascua, If we truly want to celebrate Passover tenemos right, que celebrarla junto con los israelitas. then we have to celebrate it alongside the Israelites. ¿Está conmigo? Are you with me? Porque Jesús cuando murió, Because when Jesus murió died, en la Pascua judía, no en la Pascua católica. he died on the Jewish ¿Está conmigo? Passover, not that of the Catholics. Cuando Jesús murió en la Pascua judía, no en una Pascua católica, ni existían los católicos entonces. When Jesus died, he died in a Jewish Passover, not Catholics. El calendario gregoriano no existía para ese entonces. In that moment, the Gregorian calendar we have today didn't Entonces, si exist. usted y yo queremos celebrar la Pascua, el día que el Señor Jesús murió, tendríamos que celebrar el día que los judíos celebran su Pascua. So if we wanted to celebrate Passover like the Jewish people, we would do it on their day. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Sí? Bueno, quería, ¿verdad?, que tuviéramos claro eso. Yo quiero que esto lo mantenga, lo grabe en su corazón y esté, ¿verdad?, siempre pendiente de eso. El 14 de Nisan. On the 14th day of Nisan, Recuerde que ya entramos al mes de Nisan. Según Dios, ya no estamos en el mes, en el mes este, ya pasamos a otro mes. so according to the calendar of God, we have already entered a new Ahora, month. la fiesta de la Pascua era la primera fiesta del ciclo agrícola en Israel. And so the Passover feast also marked the beginning of the agricultural cycle in Israel. Y lo que se secaba en ese momento, tengo que hablarlo para que entienda mejor también lo que es la fiesta de los panes sin levadura. And everything that would dry up, and I'm saying these little things so that we can understand the unleavened bread, Y la fiesta de
las primicias. And then after that, which is the first fruits feast. En este mes de Nisan So in the month of Nisan, se celebran 3 fiestas. there are 3 celebrations. 3 fiestas que están juntas y que nosotros mismos confundimos. 3 celebrations that we completely confuse. Porque usted sabe, el viernes es el Viernes Santo que llaman los católicos y el domingo es el día de resurrección, ¿verdad? Because Catholics, you know, they have their Holy Friday on Está Friday and then the Sunday of Resurrection. Pero según el calendario hebreo, But o el according- calendario que Dios nos ha dado, según el calendario que Dios nos dio a través de el texto sagrado, According to the calendar that God established, la fiesta de las primicias es 3 días después de la Pascua. the feast of 3 first días. fruits is 3 days after De Passover. viernes a domingo, ¿cuántos días hay? So from Friday to Sunday, how many days are there? ¿Cuántos días hay? 3. De viernes a domingo. 3. 3. ¿Hay 3 días de viernes a domingo? Viernes, sábado, domingo. Son 2 días. It's 2 days. Entonces note esto. So notice this. La fiesta de la Pascua primero, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de primicias. So we have the feast of the Passover, then the unleavened bread, then the first fruits. Entonces, si leemos con cuidado, vamos a encontrar acá que dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y las cabras, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Escuchen, entre las 2 tardes. Ahí esto es bien clave para entender esto. So it tells us that they will keep it until the 14th Entre day. las 2 And then it tardes. says, you shall kill it between the 2 days. So the twilight. El animal tenía que matarse antes que se ocultase el sol. ¿Está conmigo? The animal had to be sacrificed Por eso before dice the sun entre las 2 hid. tardes. So that's why it says at twilight. O sea, cuando ya estaba a punto de ocultarse el sol, que iba a entrar el día 14, entonces ese día se mataba el animal y se empezaba a cocinar. So when the sun was hiding, right? The day 13th, they would kill it for the next day. Y esa noche se comía ese cordero. And on that very night, they would eat the lamb. Ese día, entre la tarde de ese día hasta la otra tarde, por eso dice entre las 2 tardes. ¿Está conmigo? So if this all happened at twilight, between the 2 afternoons. Es como quien dice antes de que se oculte el sol, a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde hoy. So right before, for example, today, right before 6 Teníamos que p.m., cenarnos el cordero we had to eat the lamb, y así hasta la siguiente tarde, and we would follow through with that until the next evening. que es entonces la tarde ya de mañana para nosotros lunes. ¿Está conmigo? That would be for us, for example, tomorrow, 6 p.m. Monday. ¿Está conmigo? Entre la tarde de esta y entre la otra tarde. So between this evening and next evening. Cuando comenzaba la otra tarde, Now, when the next evening began, entonces se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. then the celebration of unleavened bread would begin. Igual, de entre esa tarde hasta la otra tarde. So again, from tomorrow evening to the next evening. Y comenzaba lo que es la fiesta de las primicias, que And también after that- nosotros llamamos de resurrección. After that would be the feast of first fruits, or as some know it, the day of Así resurrection. que cada vez que usted escuche domingo de resurrección, no es domingo de resurrección, en realidad es la fiesta de las primicias. So when you hear the day of resurrection, in reality it's the day of the first fruits. ¿Sí? Le decía que el producto cegado durante estas fechas era la cebada principalmente, todavía no salía el trigo. And La first cebada. than anything, what was harvested was barley. Entonces, cereal con el que se hacían los panes sin levadura. El pan sin levadura, escuche, en realidad en el tiempo antiguo de Israel no se hacía de trigo, se hacía de Cebada. cebada. And so the bread that they would make on that day of unleavened bread was made out of barley. Entonces,
La ley mandaba que debía comenzar el día 10 del primero. Ese día 10 del primero comenzaban los preparativos. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? So, on the 10th day of that first month, they started all their El preparations. día 10 comenzaba la preparación On the 10th day, they began all of their preparations para tener listo entonces el cordero y por supuesto también los panes sin levadura. so that they can finally have the lamb ready and, of course, the unleavened bread. Amén. La santificación del cordero. The sanctification of the lamb. La santificación del cordero. Diga conmigo santificación. Say sanctification. Santificación. ¿Usted sabe qué dijo? Do you know what it is? ¿Alguien sabe qué significa santificación? What is sanctification? Se lo he dicho, I've told you before. se lo he enseñado, pero bueno. Cuando que se, lo vea. cuando se apartaba. ¿Ah? Cuando se apartaba. Cuando se apartaba. When it was set apart. La palabra santificar es una palabra que se usa, ¿no? Y nosotros pensamos que se refiere a limpio, ¿sí o no? The word sanctify, sometimes we think it means clean. Pero la santificación no se refiere a limpio, But sanctification does not refer to being clean. se refiere a apartar, It means to be set apart, separar, to separate ¿sí? Algo something de algo que está en común, from everything else that is in common with it. ¿sí? Y usted viene, lo separa y dice, este es para esto. So you take that and you say, this is for this purpose. Entonces, la santificación del cordero no es más que el apartar un animalito para sacrificarlo. So the sanctification of the lamb is just to get a lamb, set it La apart. clave está en por qué es que nosotros no usamos la palabra separar o por qué la palabra de Dios no usa la palabra separar o apartar, sino santificar. And so we notice that the word doesn't say separate or put apart. It says to sanctify. La clave está en de que a la hora de separar no vienes y escoges lo peor. And so the key is this, that from everything you have, you do not choose the worst Como that you cuando usted have. va a regalar algo, usted no regala algo que usted todavía sabe que le sirve y que está bueno. Because you're not going to give away something that you still know is really good for you to use. You're not Usted va going a to give it regalar away. algo que ya no le sirve a usted. You're probably going to give something that is no good for you anymore. Se ríe. Sí, entonces, el animalito que se separaba tenía que tener ciertas características para poder apartarlo de los demás. So the animal that was sanctified had to have certain characteristics to be separated. Ese es el problema con los creyentes actuales. And so that's a problem that believers have today. Porque nosotros cuando santificamos algo para Dios, no le damos lo mejor, hacemos como Caín, ¿se acuerdan? Because when we sanctify something for God, we don't do it like Abel. We go the way of Cain. Y si apartamos algo para Dios, nos pesa, nos duele. And if we do set something apart for God, it hurts. ¿Está conmigo? Nos duele. It hurts. Porque cuando sacamos algo para Dios, le damos de lo que nos sobra, como dijo Jesús, ¿se acuerdan? Because when we give Him something, it is only our leftovers. Lo que nos sobra. Nunca le damos algo que nos cuesta, como David dijo. ¿Se acuerdan cómo David dijo? And rarely it is something that costs ¿Cómo dijo us. David? What did David say? Que no le costara, fíjese. He said that he wouldn't give anything to God that would Entonces, cost him la anything. santificación, Dios le dice aquí en el Éxodo 12:3, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. So it's saying, Exodus 12:3, it says, all of the congregation on the 10th day of the first month. Allí comienza, take a ¿verdad?, la lamb. separación, un cordero. Entonces cuando todos dijeron, un cordero, tengo uno ya viejito que ya le tengo que dar matacán. And so when they heard, okay, take a lamb, they all thought, all right, I have this old lamb. He's ready to go. Tengo una ovejita por ahí que es rebelde, ese animal, y está medio enferma, a esa le voy a dar matacán. You know, I have this sheep that is almost dead, you know, I'll give that one. Sí, todos, le aseguro que todos dirán, ya sé a cuál le voy a dar. And so everybody was probably thinking, I already know which one I'm going to sacrifice. Pero cuando el Señor les dijo, de un año, ay Dios mío, la más bonita que tengo. And so, but the Lord said these specific requirements. It has to be 1 year La más old, joven. the youngest of them.
La que está sin defecto. And the one that La has que va en no, cuidado. the one that has no defects. El Señor le dice, esa quiero. The Lord says, I want that one. Pero es interesante, fíjese. And it's interesting Porque el Señor no se come la oveja. because the Lord doesn't eat the lamb. Se la comen ellos mismos. The people would eat it. Si ellos mismos se la comen, fíjese. They eat it. Mire, nosotros somos tan, pero deberíamos andar caminando con los codos mejor, no con los pies. You know, sometimes we can be so greedy, so stingy, Porque somos pero tacañísimos. because we can be really greedy, Hasta para nosotros mismos. even greedy towards Y se lo digo ourselves. por experiencia. And I say it because of my own experience. Algunos ya saben, ¿verdad? Yo tengo varias gallinitas allí. Some know that I have some Y chickens, cuando mi esposa me dice, mátame unas 2 gallinas porque se me ha antojado un caldo de gallina. and my wife might ask me, you know, kill 2 chickens because I want chicken soup. Yo empiezo a ver, ¿verdad? Las más feas. I go and I search for the uglier ones. Pero las gallinas más feas. I search for the uglier Las más chickens viejas para darles. and the older chickens so that we can kill those. Y es para mí, es para nosotros. But in the end, we're going to eat those chickens. Fíjense, le estoy diciendo cómo somos nosotros. This is how we are. Este corderito que el Señor le dice, apártenlo. So the lamb that God says, set this one apart, El mejor animalito. the best one that you have, No era para entregárselo a él, era para que ellos se lo comieran. ¿Está conmigo? it wasn't that God was going to eat it, they were going to eat it themselves. Y nosotros decimos que el Señor es malo y mezquino con nosotros. And so we say that God is bad, he's greedy. Y le digo esto que estoy hablando acá representa prácticamente a un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. But this essentially represents a God that wants the best for you and me. Dios sabía, y como conoce tu corazón, conoce el mío, And because God knows our hearts, Dios viene, si se le vaya, aparten un cordero, maten un cordero. if he comes and he says, Si solo set hubiera dicho eso, apart a lamb, if that was all he said, todos hubieran hecho lo que yo hago, agarro la más fea, la más vieja, la gallina más vieja, la más fea. everybody would have gotten the oldest of them. Esa que vino que ya no pone huevos, The one, you know, that doesn't even lay eggs. que ya no me está sirviendo, esa la voy a dar. You know, we would have all chosen the one that was worth Entonces out. todos, un cordero, no, pues matame ese que ese ya está viejo. And so in the case of a lamb, we would have said, kill the Y oldest of the todo ahora lambs. como que llanta, no estamos comiendo. ¿Sí? Amén. Pero el Señor dice, no, agarren el de un año, no mayor de un año, But God says, take the one that is sin defecto, 1 year old and the one that is perfecto. without a Mátenlo, defect. cocínenlo. Kill that one, Y eat it. mire, todavía piensa en los comelones. ¿Cuántos son comelones? Acá levanta la mano el comelón. And he also thinks about those who have a large appetite. Note esto, dice, según la medida que comen. And he says, you need to kill the lamb according to how much people will eat. Yo veo la mamá, ¿verdad? Y todas cuando están partiendo el animal dicen, este pedazo es para aquel animal que come mucho. And so, you know, the women, they would separate everything according to how much people will eat. Todavía el Señor pensando en los que comemos mucho, hermano, y nos dice, aparte según la medida de comer de cada quien. And so even in that, God thought about us, you know, Y si un corderito no alcanza, according to our appetite. maten otro, pero tiene que ser igual que ese, o sea, no mayor de un año y perfecto. ¿Está And conmigo? so, if one lamb was not enough, then you would kill another one, but with the same aspects, 1 year old. Y no and tiene que perfect. sobrar, si se sobra, entonces tiene que ver y unirse con otra familia. And Para so, que no se desperdicie el animal. there was another requirement. You could not leave any leftovers. Everything had to be eaten. Entonces, 4 días antes de la Pascua, el 10 del primer mes del año, los israelitas santificaban, es decir, separaban un animal conforme a las características que Dios había dicho. So on the 10th day, they would grab this lamb according to the specifications that God said. ¿Y qué tal, pastor, si yo no tengo ovejas, no tengo cabras? Dele vuelta al cabrito, porque ahí dice cabrita o oveja. And so you might say, well, I don't have any lambs. But Entonces, if you have a goat, you La use that. palabra Kodesh, The que word se Kodesh, traduce santo, which means holy, nos indica el acto de elegir, de apartar, de destinar, de consagrar, de santificar algo a alguien. this is something that means something will be sanctified for someone. Y se hace de apartar eso para un objetivo elevado, diga un objetivo con propósito.
And so this is Objetivo done con propósito. with Objetivo an con objective, propósito. with a purpose. Amén. Y no cualquier propósito. And it wasn't just any Un purpose, propósito divino. but it was a divine El purpose. cordero apartado para el sacrificio debía ser llevado al templo a fin de que un sacerdote lo inspeccionara y de ser aprobado le ponían una señal. See, the lamb, when it was taken to the high priest and it was approved, it was marked. Que indicaba que el ejemplar, el animalito elegido, era apto para sacrificarlo. And that meant that it was approved. It was okay to be Note sacrificed. esto, ese animalito So that animal, no lo mataba el sacerdote, the high priest didn't kill it, lo mataba el padre de la familia. but the husband, the man of the home. O sea, todas las familias en Israel tenían que matar un cordero. So all of the families of Israel had to kill a lamb. ¿Sí? Ahí nos vamos metiendo, todavía vamos viendo para qué es que sirve este cordero de la Pascua. And so now we're getting into the purpose of this lamb. Entonces viene, el cordero se llevaba al templo, en este caso, ¿verdad? Si ya había templo, o en este caso al sacerdote que estaba en el lugar del tabernáculo de reunión. So the people would bring this animal to the high priest in the tabernacle or eventually to the temple. ¿Sí? Y el sacerdote al inspeccionarlo lo miraba, ya tiene, no tiene un año, tiene un año, sí tiene un año, ok. Y ya lo inspeccionaba, miraba, está perfecto, sí. Él le ponía una marca, no sabemos qué clase de marca, quizás le hacía alguna una pinturita o algo, no sé, pero le hacía una señal. So at the end, the priest would inspect this animal. It Lo was 1 year señalaba, old. entonces se lo llevaban el animalito, las familias, y lo tenían listo ya para darle el día que le tocaba. And made sure that it was perfect. They would mark it and take it home. Como Jesús es el cordero, And so Jesus, he is our lamb. Él es el cordero de la Pascua. He is the lamb of the Passover. Jesús aparece cuando comienza su ministerio When Jesus begins his ministry, y Juan lo mira, ¿se acuerda de Juan el Bautista? and John sees him, remember? Juan el Bautista era como quien dice o representaba prácticamente a un sacerdote. John the Baptist was representative of a priest. Y ese sacerdote, o sea, en este caso Juan el Bautista, And so that priest, in this case, John the Baptist, apartó a nuestro Señor Jesús he set apart the Lord Jesus Amén. de entre todos los demás hombres. from all of the other men. Porque había más hombres cuando Jesús existió aquí en la tierra. Because there were more men when Jesus was around. Entonces, Juan el Bautista, como un sacerdote en posición, So John the Baptist, in a position of a priest, mira a Jesús de entre todos los hombres he sees Jesus from all of the men y lo señala, and he signals him. lo marca He marks Jesus. y dice, escuche, And he él no says- dijo, he ahí el Mesías. He didn't say, "Here comes the Messiah." Él dijo, he ahí el Cordero He de said, Dios. "He is the Lamb of God." ¿Está conmigo? Amén. Señala a Jesús como el Cordero perfecto, He signals Jesus as the perfect Lamb, distinguiéndolo de los demás hombres. and he distinguishes him from all the other men. Y vino Jesús y fue bautizado, ¿se acuerdan? And then Jesus was baptized, remember? Y se oyó la voz del Padre Celestial audiblemente, que todos los que estaban ahí escucharon. And then the voice of the Lord was heard from everyone that was there. Y el Padre aprobó al Cordero de Dios. And the Father approved the Lamb of God. Y dijo, he aquí, And he said, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. "My beloved Son, in whom I am well pleased." Y fíjese, porque ya Juan lo había señalado, ¿se acuerda? Como Because sacerdote. remember, John had already signaled Pero him en el as momento que él sale de las aguas bautismales, the Lamb. But when Jesus comes out of the waters, se oye esa voz del Padre then you hear the voice of the Father, y aparece como señal una paloma, el Espíritu Santo sobre él. and then symbolically the Holy Spirit comes in a dove. Esto lo puede hallar si quiere, apúntelo, o en Juan 1:29, And you can read it in John 1:29, Lucas 3:22. Luke 3:22. Amén. Amén. Ahora, 2, el cordero sin defecto, como le dije, primero había que apartar, señalar el animal.
So first, the animal had to be marked. El animal, usted lo llevaba, usted lo escogía primero, ¿verdad? Lo llevaba, pero quien le daba el aval de que el animal estaba apto para ser sacrificado para la Pascua, So you would take the animal and you would take it for it to be approved. era el sacerdote. And the one who would approve it was the priest. Ahora, el cordero tenía que ser sin defecto, So now the lamb had to be without defect. macho de 1 año, It had to be male, 1 year old, según Éxodo 12:5. according to Exodus 12:5. No debía de tener ni una sola mancha, It could not have any stain, ni una malformación. any malformation. ¿Está conmigo? ¿Sí? En una boda en la que el ingreso no permitiera otra cosa, no estaba de ninguna manera prohibido elegir un animal, según la cultura judía, fíjense. O sea, no había manera, el animal venía, se mataba en una boda, y se mataba un animal, cualquiera, no había problema. In a wedding, any animal could be killed. ¿Sí? No había manera de decir, este animal sí, este animal no, traigan el animal y sí, este matemos. And so they didn't have certain specifications. Pero para la Pascua But for the Passover, no es así. it doesn't happen that way. Tiene que ser sin defecto. It has to be without any defect. Entonces, ¿por qué? Why? Bueno, en una boda o en cualquier otra fiesta, In any other celebration or Sí. wedding, uno trata la manera de ahorrar dinero, ¿verdad? En los gastos, ¿sí o no? you try to save up money because it's a big Sí. expense. Entonces, por supuesto que un animal, mientras más viejo o si tiene algún defecto, va a valer menos que un animal perfecto, ¿sí o no? And so an animal who has a defect is going to Entonces, cost less. cuando el Señor nos pone esas características para matar un animal en el día de la Pascua, So when the Lord tells como us se lo dije, the specifications of the lamb, lo hace en la situación de que Él quiere lo mejor. he does it because he wants what is best. Y oigan esto, fíjense, porque es que Dios no quiere lo mejor solamente para Él, porque nosotros pensamos que a Él siempre le gusta lo mejor. Por supuesto que le gusta lo mejor. And yes, it is true to think that he wants the best. Pero Yes. como usted es su hija, su hijo, y como yo soy su hijo, también Él quiere lo mejor para mí, But para because usted. we are his children, he also wants what is best for us. Amén. Entonces dice 1 Corintios 5:7. 1 Corinthians 5:7. 1 Corintios 5:7. 1 Corinthians 5:7. Dice así. It says, 5:7. 1 Corinthians Limpiaos 5:7. pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sanctified for us. En este versículo, el apóstol Pablo está hablando de dos fiestas. Paul is talking about two feasts in this verse, Y hay que entenderlo. and we need to understand it. ¿Sí? Está hablando de la Pascua, He's talking about que es Passover, la primera fiesta, which is feast number y 1. está hablando de los panes sin levadura, Then he's talking about unleavened bread, que es la segunda fiesta. which is the second celebration. En esta segunda fiesta, And so in the second celebration, en este versículo el apóstol Pablo pone la fiesta de los panes sin levadura primero y después la fiesta de la Pascua, pero no es ese orden. and so Paul, he orders it as in the unleavened bread first and then Entonces, Passover. Los que siempre hemos entendido mal somos nosotros porque no tenemos mentalidad judía. But we have always misunderstood it because we're not Sí. Jewish. Y entonces, como el apóstol Pablo lo da en ese orden, muchos podemos pensar que ese es el orden. La levadura primero y después las Pascuas. And so because Paul mentions unleavened bread and then the Passover, Pero that is what we el think. apóstol Pablo podía hablar esas cosas allí de esa manera porque todos los que estaban allí conocían el orden de la fiesta. ¿Está conmigo? But Paul could put it in this order because everyone there already knew the order of these ¿Por qué? celebrations. Why? Porque todos los que lo escuchaban al apóstol Pablo eran judíos en su mayoría. Because everyone who heard Paul speak were Jewish. Entonces no había manera que se perdiese So they couldn't get confused. en esto. Entonces dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Haciendo referencia que lo primero es la Pascua y después la levadura.
And so he says Los our panes sin Passover was already sacrificed, which is Jesus, which is the first celebration. Mire, como les he predicado ya acerca de las fiestas, ¿se acuerdan? As I have covered the celebrations of all these feasts, Y hoy domingo le voy a enseñar esta fiesta, pero el próximo domingo le voy a enseñar la fiesta de las levaduras. I'm teaching you this Passover celebration, but next week we're covering the Passover, the unleavened bread. Para estarle enseñando luego, entonces, después, lo que es la fiesta de las primicias. So that then we can learn about the celebration of first fruits. Y eso le he dicho, usted no puede ir a celebrar la fiesta de los panes sin levadura sin haber celebrado la Pascua primero. And you cannot celebrate No se the lo puede saltar. unleavened bread if you do not go through the Passover No puede first. saltar. You cannot just jump over Tampoco it. puede celebrar la fiesta de las primicias si no ha celebrado la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. And you cannot celebrate the first fruits if you haven't gone through Passover and unleavened bread. Entonces, el Cordero perfecto y sin mancha simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba dándonos a entender Dios con esta fiesta. So the perfect lamb without any defects was representative of Jesus Christ. Porque Jesús era lo mejor que el Padre tenía ahí arriba. ¿Está conmigo? Because Jesus was the best thing that God had in heaven. Jesús no tenía, el Padre no tenía nada mejor que entregarnos a nosotros. See, the Father didn't have anything better than him to give to us. Porque ángeles, todos los ángeles son iguales. Because the angels, they're all the same. Los hombres, todos los hombres son iguales. And mankind, we're all the same. Pero Jesús no. But not Jesus. Amén. Es único, He is Aleluya. the only one. perfecto. He is perfect. No tiene edad, He has no age. no tiene genealogía. He has no genealogy. ¿Está conmigo? Are you with me? Era lo más preciado para el Padre. So he was what the Father loved the most. Entonces Él So no nos he- iba a dar algo que no le costase. How could God give something that didn't cost him? Este es el valor de la Pascua. This is the value of Passover. Por eso es de que Jesús simboliza, el Cordero de la Pascua simboliza al Señor Jesús. And that's why the lamb of the Passover symbolizes Jesus Christ. ¿Dice amén? Amén. Levítico 17:11. Leviticus 17:11. Veamos Levítico 17:11. Leviticus 17:11. Ya voy a terminar, no se preocupe. We're almost done, don't worry. Me falta media hora todavía. We have 30 minutes left. Amén. 17, ¿qué le dije? 11. Ya se me asustaron. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, For the life of the flesh is in the blood. y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. Y la misma sangre hará expiación de la persona. For it is the blood that makes atonement for your soul. ¿Está conmigo? Amén. ¿Qué se hacía con el cordero? What was the purpose of the lamb? ¿Qué se hacía con el cordero? What would you do with the lamb? Se degollaba, se It was mataba, killed. ¿sí? Y la sangre, And bueno, the ya lo blood. vamos a ver. Jesucristo pues es el cordero perfecto y sin mancha. The blood, who is the perfect lamb without any El apóstol blemish. Pedro lo habla en allí en primera de Pedro 1:19. And it's spoken in 1 Peter 1:19. Juan en el Apocalipsis nos escribe capítulo 5 versos 6 al 14 acerca de el cordero sin mancha, perfecto. Revelation 5:14 talks about the perfect lamb. Así que no podemos solamente observar a Jesús en la ley, es decir, lo que significó su muerte, su preciosa sangre, So we cannot just think about what his sacrifice meant, que así como se mataba el animal y como esa sangre era literal, también lo que Jesús hizo fue literal. No fue nada espiritual, fue literal lo que hizo Jesús. See, Su just like the sangre. animal was literal in its blood, so was Jesus, his blood. It was literal. Entonces, lo que Jesús hizo, So what Jesus did, aunque fue literal, even though it was literal, también abrió unas puertas espirituales para nosotros, porque la Biblia dice que cuando Él murió, it also opened spiritual doors, because it says that when he died, dice que aquel velo que separaba al hombre de la presencia de Dios fue rota. it says that the veil that would separate his presence from Hallelujah. us was torn.
Amén. Amén. Número 3, el sacrificio del cordero. So number 3, the sacrifice of the lamb. Dice así, Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. And it says, take it on the 14th day of the month, and then everyone will kill it at twilight. Jesús no murió un día viernes. Jesus did not die on a Friday, Como se nos ha hecho pensar a través, ¿verdad?, de la enseñanza católica. like it has been taught to us through Catholicism. No murió un día viernes. He did not die on a Friday. Lo siento. Usted Sorry creía, ¿verdad?, que era viernes. if you thought it was so. Sí. ¿Alguien sabe qué fecha cae el 14, verdad? ¿Qué día cae? Digo. ¿Ah? ¿Lunes? Lunes. Imagínense, lunes. Es decir, ese día lunes, es decir, a las 6 de la tarde, estaría sacrificándose el animalito. Entonces ese día murió, digamos en este caso, si fuera esa fecha, ese día hubiera muerto Jesús. So for example, according to this year, he would have died this Monday, 6 p.m. Entonces, y la resurrección, por supuesto, tampoco fue domingo. And the resurrection was not on a Sunday. ¿Sí? Así como en el aspecto, ¿verdad?, que a nosotros se nos ha dicho así entender, por la cuestión de que, sí, en realidad sí, la resurrección sí fue domingo, perdón, pero no fue viernes su muerte. ¿Por qué? Porque de viernes a domingo no hay 3 días. See, I'm sorry, his resurrection was on a Sunday, but his death was not on Friday, because Friday to Sunday is not 3 days. ¿Está conmigo? No hay 3 días, de viernes a domingo. Por eso es de que una de las primeras cosas cuando yo me hice cristiano, One of the first things when I became a believer fue eso, cuando yo encontré eso, que decía, bueno, ¿por qué se celebra el día viernes, el día que mataron a Jesús, y se celebra el día de la resurrección el día domingo? I wondered, why is it that they always celebrated Holy Friday on Fridays and then the resurrection on Sunday? Cuando yo he leído, ¿verdad?, que Jesús estuvo 3 días muerto. But I have also read that he was dead 3 days. Entonces, ¿qué pasó allí? No hay 3 días, o al menos, empecé a investigar y dije, o al menos que los israelitas, sus días duren menos. And so I began to research, maybe the Israelite days are shorter, Pero me doy cuenta que no, but they're not. eso no es así. Sí, entonces, por eso es de que Jesús no murió un día viernes. So Jesus did not die on a Friday. Ok, entonces, fíjense, sigamos. El cumplimiento profético de lo que es el sacrificio del cordero The prophetic fulfillment of the sacrifice of the en la lamb, Pascua of the Passover, fue la muerte del Señor Jesús, su muerte. it was the death of Jesus. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad?, hacía énfasis de que convenía de que Él muriese, ¿se acuerdan? And Jesus would say, it's more convenient for you, for me to die. Entonces, el día hebreo estaba dividido en 2 partes. The Hebrew Hemos day venido hablando. is divided into 2 parts, right? El día hebreo está dividido en 2 partes. The Hebrew day is divided into 2 parts. La parte nocturna, The part that is at night, con la que iniciaba el día, and the part where it begins the day, y la parte diurna, es decir, la parte del día, and then the part of the day. con la que concluía el día. And then at the end of that daylight, Pero would cada begin- parte estaba dividida en 12 horas aproximadamente, it would end the day. And so these 2 parts were divided into 12 hours approximately, ¿sí? Por eso que de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, from 6 ¿cuántas horas hay? p.m. to 6 12. a.m. ¿Cuántas? 12. De las 6 a las 6, 6 to 6. de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, otras 12, ¿verdad? From 6 a.m. to 6 p.m., it's 12 hours each. Allí está el día. Entonces, cada parte está dividida en 12 horas aproximadamente. En lo que respecta a la parte diurna, se dividía en 2 partes también. El amanecer significaba la primera hora. Escuche, ponga atención a esto. See, at dawn, it was the first hour. El amanecer significaba la primera hora. At dawn, it was the first hour of the day. La mitad correspondía a la hora sexta, And then halfway through was at 6, que serían las 12 del día. ¿Está conmigo? which would be 12 p.m. ¿Sí? Y esto es para que entiendan cuando la Biblia dice era la hora tal cuando Jesús moría. ¿Se acuerdan? And this is for us to understand when Jesus
if we read, it was the Sí. 9th hour or Entonces, such hour. la primera hora era a las 7 de la mañana. So the first hour was at 7 a.m. La hora sexta era a las 12 del mediodía. At the 6th hour of the day was at 12 La p.m. hora novena, que fue la hora que fue muriendo Jesús, era las 3 de la tarde. And then the 9th hour was 3 p.m. when Jesus died. Entonces, para las 6 de la tarde Jesús ya estaba muerto, So from 3 to 6 p.m. Jesus was already dead. que era cuando se tenía que comer el cordero. ¿Está conmigo? And at that time you had to eat the lamb, Entonces, remember? es perfecto, así era. Se mataba el animalito y ya para las 6 de la tarde ya tendría que estar cocinando el animalito para comerlo. So you had to slaughter the animal. By 6 p.m. you should already be prepared to eat it. Entonces, justo a la hora que debía ofrecerse el cordero del Señor Jesucristo, ya había sido crucificado. So just at the time that the lamb had to be killed, Jesus was sacrificed. Por la forma en cómo se medía el tiempo, Because of how they measured time, tuvieron que apurarse. ¿Se acuerda usted que dijeron, bajemos los dos, no podemos dejarlo acá? Y tuvieron que meter a Jesús a una tumba, a la rápida. the disciples, they had to rush everything, all of his burial, because they couldn't waste any more time. No hubo tiempo de prepararlo y hacerle lo que le hacían a un muerto. They couldn't do what they would have to do with any other normal dead person. Porque a las 3 ya estamos muertos. Because by 3 p.m. he was already dead. Entonces a las 6 de la tarde comenzaba el mero día de la Pascua. ¿Está conmigo? And that day, 6 p.m., the Passover started. Comenzaba el mero día de la Pascua, que era el día, como quien dice, 14 del So- mes de Nisan. On the month of Nisan, that 14th day, 6 p.m., ¿Sí? Ahí está la clave, hermano. the Passover Para que entender started. bien esto. So we need to understand A these las 6 things. de la tarde comenzaba, entonces ese día era solemne. So that day, that at 6 p.m., it was a solemn day. Era un día que nosotros, o que yo ya le he enseñado, ¿verdad? Que era especial, era un Shabbatón, así le llaman en el It hebreo. was a special day. It was a Shabbat day. Cuando hablamos del Shabbat, estamos hablando de un sábado, del séptimo día. When we talk about a Shabbat, we're talking about the Pero seventh cuando day. hablamos de un Shabbatón, entonces estamos hablando de otro día que no necesariamente es sábado. But when we're talking about a Shabbaton, we're talking about another day. Ponga atención a lo que estoy hablando. It's not just a Saturday. Cuando usamos la palabra Shabbatón, estamos hablando de un día que no necesariamente es sábado, When we say the word Shabbaton, it's not necessarily a Saturday, pero es un día consagrado a Dios, es un día solemne para Dios. but it is a day that is sanctified for God. It is Y solemn eso lo for hace un Him. día santo. And that is what makes it a holy day. Entonces, quiero que entienda que un Shabbat no necesariamente es sábado. So a Shabbat is not just a Saturday. También puede ser cualquier otro día si usted lo santifica para Dios. ¿Está conmigo? It can be any other day if you sanctify it for Him. Como ese día 14 era un día que si no caía sábado, aún sin de no caer en sábado, se convertía en un Shabbat. And so if that day was not a Saturday, Y it aquí es still donde, became a Shabbat. aquí es donde los católicos se confundieron. And so this is where some confusion came through Catholicism. ¿Sí? Porque para ellos, cuando la palabra de Dios se refería que se acercaba a un Shabbat, Because when the word of God referred to a Shabbat that was approaching, entonces sí, fue viernes que murió para ellos, pero no, ellos no entienden esto que estoy hablando. they thought that it was a Friday when he died, but they don't understand the timings. Sí, digamos que era miércoles, Let's say he died on a Wednesday, pero como cayó el día 14, era un Shabbat. but because that Wednesday fell on a 14th day, it became a Shabbat, ¿Está conmigo? right? Era un Shabbat. It was a Shabbat. Entonces de ahí venía el jueves, So then came Thursday, de ahí venía el viernes, then Friday, y de ahí venía el Shabbat que todos conocemos como Shabbat. el and séptimo then día. came the Shabbat, which is the 7th day, the Saturday, right? Pero, como le vuelvo a repetir, Israel estaba en una preparación de fiestas, But again, Israel was in preparation to celebrate de 3 fiestas que van juntas. 3 celebrations that are consecutive. El primer día, el 14, se celebraba entre las 2 tardes lo que era la Pascua, On the 14th day was the Passover, y el siguiente día, en este caso sería el 15, ese día era la fiesta de los panes sin levadura, on day 15 was the unleavened bread, y en el día
16 se celebraba lo que nosotros conocemos como Día de Resurrección, que en la palabra de Dios se conoce como la fiesta de las primicias. And then on day 16 was the day of resurrection that some know it as, but indeed it is the celebration of first fruits. Así que en cuanto al mandato de que toda la congregación debía inmolar al cordero, espiritualmente significa So because the animal had to be sacrificed, spiritually it means que todos participaríamos en su muerte. that everyone would participate in his death. ¿Qué quiere decir eso? What does Inmolar. that mean? ¿Alguien sabe qué es inmolar? Do you know what it means to... ¿Alguien sabe qué es eso? Vamos rápido, búsquenlo rápido. Porque si se lo digo es más fácil, búsquenlo. ¿Qué significa? Sacrificar una víctima. Sacrificar una víctima, ¿entendió? ¿Verdad que usted no sabía eso? Inmolar. Usted solo el cordero inmolado. Lo dice, pero usted no sabe lo que está hablando. This was a sacrifice. O sea, cuando usted dice el cordero inmolado, So when we say the sacrificed lamb, usted está diciendo el cordero que fue sacrificado. we're talking about just that he was Entonces, sacrificed. el Señor dice que el cordero que se seleccionó para poder matarlo el día de la Pascua, dice, lo inmolará todo el pueblo. Escuche. So that lamb that we were talking about in ¿Quién lo Exodus, mataba? who killed the lamb? ¿Quién lo mataba? Who killed the lamb? El padre de la familia. O sea, todo el pueblo. All of the people. No era un sacerdote el que mataba el cordero. It wasn't just the priest that would kill the lamb. Todo el pueblo. It was all of the people. Por eso es que cuando Pilato pregunta a quién quieren que les mate, That's why Pilate asks, who do you want to die? a Jesús o a Barrabás. Jesus or Barabbas? ¿Qué dijo todo el pueblo? All the people said, Jesús. A Jesús. Jesus. ¿Está conmigo? Are you with me? Allí se cumplía, ¿verdad? De que todos lo matamos. That fulfilled the whole fact that Todos matamos a Jesús. everyone, we all killed Jesus. Todos inmolamos a Jesús. We all sacrificed O Jesus. sea, todos participamos en su muerte. We all participated in his death. Por tanto, somos culpables And del so, derramamiento de su sangre. We are guilty of the blood he shed. ¿Está conmigo? Are you with me? Isaías Isaiah 53, 5, 6. 53, 5, 6. 53, 5 y 6. Dice así. It says, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, but he was wounded for our transgressions. molido por nuestros pecados. He was bruised for our iniquities. El castigo de nuestra paz fue sobre él, The chastisement for our peace was upon him. y por su llaga fuimos nosotros curados. And by his stripes we were healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, All of us, like sheep, have gone astray. cada cual se apartó por su camino, We have turned, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. La sangre del cordero. 4. The blood of the Lamb. Dice en Éxodo 12:7. Y tomarán la sangre And they will take the blood y la pondrán en los dos postes y en el dindel de la casa and they will paint the doorposts and the lintel of the houses en que lo han de comer. where they will eat it. Allí está la sangre. There is the blood. Mire, el comerse el animal, To eat the animal, el matar el animal, to kill the animal, te hacía participante de su cuerpo y de su sangre. ¿Está conmigo? made you participant of his blood and his body. Comer el animal, matar el animal, To kill the animal and eat the te animal. hacía participante de su cuerpo y de su sangre. It made you a participant of his blood and his body. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿A qué se le recuerda esto? So does that remind you of anything? ¿A qué le recuerda esto? Cuando Jesús dijo, When Jesus said, tomad este es mi cuerpo y este es mi sangre. eat, this is my body, drink, this is my blood. ¿Sí? Right? Entonces, la sangre del cordero So the blood of the lamb
tiene un significado tremendo. It has a great significance. Literalmente. Literal. Si la sangre del animalito ese que mataron en cada familia pudo librar, If the blood of the lamb that was killed in every household was able to deliver, pudo librar was able to atone a todas las familias en Israel. all of the families, ¿Está conmigo? right? La escritura nos muestra que la sangre es el espíritu que da la vida en el ser, ¿sí o no? The word teaches that the spirit Lo is, leímos. the blood is what is the life. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña que solo comiendo su carne, que es su palabra, And so Jesus teaches that only by eating his flesh, which is y, his word, y bebiendo su sangre, que es su espíritu, and drinking of his blood, which is the spirit, tendremos vida eterna. we would have eternal life. Mire, si usted piensa que tiene vida eterna, If you think that you have eternal life, pero no ha comido su carne ni ha bebido su sangre, but you haven't ate of his bread, body, or drank of his blood, es decir, en este caso su espíritu y su palabra, in other words, his word and his spirit, no tiene vida eterna. then you don't have eternal life. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo es su ser interior, su Espíritu Santo, The blood that he shed is his spirit, la presencia misma de Dios, the presence of God que nos lleva a toda verdad. that takes us to all truth. Cuando abrimos la palabra de Él, tenemos comunión con ella, ¿sí o no? And when we open the Bible, we have communion with it. ¿Amén? Amen? Entonces, note esto, cuando se mataba el animal, la sangre se guardaba y se rociaba en los dinteles de la puerta. So they would take the blood of the sacrificed animals and they would paint the doorposts of the Sí. doors. En el marco de la puerta, de afuera de su casa. On the outside of the doors, they would mark ¿Alguien the sabe para qué doorposts. sucedía esto? ¿Para qué se hacía esto? Perdón? Do you know why this was done? Para que el ángel de la muerte no pasara. Para que el ángel de la muerte, Pascua, So that the day, the death would pass over. para que la muerte, para que el ángel de la muerte, que así lo conocemos, Pascua. So that the angel of death would pass over. Pascua significa Pasar encima. pasar de largo, And so that is exactly what it means to pass over, brincarse. to skip ahead. El ángel de la muerte The angel of death entraba a todas las casas donde no había la sangre de ese cordero perfecto, sin mancha, it entered the homes where it did not see the blood de of the edad de lamb, un año. of that perfect. Así que si algún israelita se pasó de listo diciendo, mira, ya está marcado, pero ¿sabes qué? Como ya lo llevamos, lo presentamos al sacerdote, So if one Israelite man said, you know what, this one was approved, but it's already been marked, pero a la hora de matarlo vamos a matar a aquel que ese que no me gusta, que no está, y lo vamos a dejar. and so we're just going to trade it off with one of the older lambs, right? We'll kill that one and keep the good one. ¿Sí? Hicieron lo que les dijo Moisés que hiciesen. And they followed the orders, right? They painted their doorposts with the blood. Pero el ángel de la muerte solo podía pasar de largo cuando la sangre del que estaba rociado era perfecto, sin mancha y no mayor de un año. But the angel of death knew when it was the blood of a perfect 1-year-old lamb and when it wasn't. De un animal que el mismo sacerdote había señalado. The blood of the animal that the priest approved. Entonces, si la sangre del cordero no era del cordero señalado por el sacerdote, So if the el blood of ángel the de la lamb muerte entraba en esa casa y mataba a todos los primogénitos. was not the blood of the lamb that the priest approved, the angel of death entered ¿Por qué and digo killed. esto? Why do I say this? Porque el humano siempre se la quiere llevar de listo. Because we want to just, be smart. ¿Sí? De todos modos, el pastor no sabe. When we say, well, Yo no you know sé. what? Pastor doesn't even know. Pero el ángel de la muerte sí sabe. Of course, I might not know, but the angel of the Lord does. ¿Sí? Él sí sabe. He does know. Yo no sé, I don't know, pero él sí sabe. but he does. Entonces, Pesaj, Pascua, So Pesach or Passover, significa pasar de largo, brincarse. it means to go long. Cuando el ángel miraba la sangre del cordero regada allí en la entrada de la puerta,
And when the angel saw the blood of the lamb on the doorpost, Entonces el ángel decía, Pesaj, Pascua. the angel would say, Passover. ¿Sí? Se brincaba esa casa y iba a la siguiente y cuando miraba la sangre, pasaba de largo. So he would just continue passing over. And when he would see the blood, he would pass La over. casa que no estaba marcada con la sangre del cordero señalado, él entraba y hacía destrozos. And where he did not find the lamb, the blood of the lamb, Entonces, there would be esto destruction. significa que si tú no estás rociado, por eso el apóstol Pedro dice, rociados con la sangre del cordero. And just like Peter says, if you are not sprinkled with the blood of the lamb, Si usted y yo no estamos rociados con su sangre, If la we are sangre del not- cordero de Dios, if we are not marked with the blood of Christ, entonces, ¿qué pasa? then what happens? Cuando el ángel de la muerte pasa por nosotros, él te mira y dice, no hay sangre del cordero. Y When the angel of death comes and he sees that there is no blood of the lamb, ¿Está conmigo? there is death. Amén. Eso es lo que sucede, hermano. That is what happens. La sangre del cordero. The blood of the lamb. Me encanta cuando en el Apocalipsis nos habla, ¿verdad? Y dice, Juan pregunta y dice, ¿y estos quiénes son? John in Revelation, he says, who are these? ¿Verdad? Amén. Remember? ¿Y qué dice el ángel? What does the angel say? ¿Ah? Ajá. Dije, estos han lavado su ropa con la sangre del cordero inmolado. It is responded with, these are the ones Hallelujah. that have been cleaned by the blood of the lamb. Entonces, la Pascua es la primera fiesta. So, Passover is the first celebration. Si tú no matas al cordero If you do not kill the lamb, y te lo comes, and if you don't eat it, y si no te rocías y bebes de la sangre del cordero, and if you are not covered by his blood or drink of his blood, entonces no tienes vida eterna. then there is no eternal life. Estás expuesto a que el ángel de la muerte entre y haga destrozos contigo. And you're exposing yourself to destruction by the angel of death. Eso es Jesús. That is Amen. Jesus. Jesús es el cordero inmolado. Por eso es que la humanidad necesita a Jesús. The Amén. lamb who was slain is Jesus Christ, and humanity needs him. Dile al que tienes a la par, necesitamos a Jesús. So tell your neighbor, we need Díselo. Jesus. Necesitamos a Necesitamos a Jesús. Say, we need Amén. Dile, Jesus. necesitas a Jesús. And tell them, you Necesitas a need Jesús. Jesus. Necesitas a Jesús. You Amén. need Jesus. Amén. Amén. Éxodo 12:23. Exodus 12:23. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. For the Lord will pass through to strike the Egyptians. Y cuando vea la sangre en el dintel And when he sees the blood on the y en los lintel dos postes, and on the two doorposts, pasará el Señor aquella puerta the Lord will pass over the door y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. Si usted leyó, If you read it, ¿sí? El Señor es el que iba pasando. it's ¿Está conmigo? the Lord who ¿Sí? was passing El over. Señor es el que iba pasando. The Lord was passing over. Y el Señor mira y mira los dinteles. And he sees the doorposts Entonces viene y le dice, esta no, vámonos, la siguiente. and he says, nope, not this one, let's go. Y en la casa donde no estaba rociada la sangre del cordero inmolado, And when he saw that there was a door that was not marked by the sacrifice entonces lamb, dice, el Señor dice acá, dice que el Señor dice, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En otras palabras, es que cuando el Señor miraba la sangre decía, esta no. Cuando no miraba la sangre le decía el heridor, esta sí, pasa. when the ¿Está Lord conmigo? saw the blood on the Amen. doorpost, they would pass over. But when they didn't see the blood, Nosotros le decimos el ángel de la muerte, pero aquí le llama el heridor. when there was no blood, the destruction came. ¿Sí? El heridor. Y pasaba por orden del Señor. ¿Está conmigo? Amén. And they would pass Por over orden del Señor. because the Lord Entonces, ¿qué gave the quiero order. decirte con esto? So what do I mean? ¿Crees que vas a jugarle la vuelta al Señor? Do you think that you're gonna play around with God? ¿Crees que lo vas a hacer tonto detrás de la puerta al Señor? Do you think you're gonna make him a fool? ¿Ah? ¿Sí? Tienes una gran cámara 360
He has a 360 camera que te está viendo todo lo que haces. that is watching everything we Cuando do. estás en lo oculto, When you are all cuando alone, estás solo, que no hay nadie contigo, When en la there's- noche, en lo oscuro, when there's no one with you, you're all cuando alone. nadie te está viendo, allí está la gran cámara viendo. And when there's no one around to see you, He's still watching. Y uno dice, ¿y por qué se murió tan joven? And people might say, why did they die Pero si so estaba young? sano, sana. They were healthy. ¿Sí? Porque ahí pasa el Señor y mira, y le dice al heredor, pasa. But the Lord sees that there is no blood of the lamb, and the destroyer comes. Por esa razón es que David dice en el Salmo, ¿qué hubiese sido de mi alma si no hubiese sido por mi Señor? And David said, what would it have been of my soul Y if él dice- it weren't for my Lord? Como dice el canto, ¿verdad? Mi alma se hubiera perdido. And there's a song that says, my soul would have been lost. Amén. Amén, amén, aleluya. Entonces, ¿ves la importancia de la Pascua? So do you see the importance of Passover? ¿Sí? Amén. Aquí no se trata de no comer pescado, It's not amén, de no about, comer carne, perdón, it's not about not eating meat. y comer pescado. No sé de dónde sacaron eso los católicos, porque el día de la Pascua se come carne, señores. Así es, Aleluya. amén. El día de la Pascua se come carne, On the day of Passover, you eat meat, Amén. no pescado. not fish. ¿Está conmigo? Amén. No sé de dónde lo sacaron ellos. Se come carne. You eat meat on that day. Y se acompaña con pan sin levadura. And then you eat it with unleavened bread. Con eso se acompaña, That's what you eat it with. con pan sin levadura. Unleavened bread. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, el Señor no tiene piel de pescado. See, the Lord doesn't have scales like a fish. ¿Sí? Y el Señor dice, coman de mi carne y beban de mi sangre. But He says, eat of my body, Si quieren tener vida. drink of my blood if Y you want esta to have tarde, life. ese cordero señalado por Dios And so that day, that signaled y lamb por Juan el Bautista está aquí en esta tarde. that was signaled by God and signaled by John is here today. Esta fiesta que se aproxima, ¿verdad? Que a todos nos gusta, porque nos gusta. Everybody, we hear Passover, El we Viernes like it. Santo, muchos lo están esperando y celebrando. Qué lástima que lo celebremos mal. And it is a sadness that we celebrate these things in the wrong manner. Porque Jesús es mayor que cualquier celebridad de la forma como nosotros lo hacemos. Because Jesus is greater than any celebration that we might do. ¿Sí? Lo matamos We killed, y después de matarlo necesitamos comer su carne and after we killed him, we need to partake of his y beber flesh su sangre. and partake of his blood. Amén. Aleluya. Jesús ya murió Jesus already died, y Él nos invita a que comamos y bebamos. and he invites us to drink and Y Él eat. dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. He says, take, eat, this is my body. Y cuando bebemos el jugo de la vid, Él dice, este es mi sangre. que por And then he vosotros says, derramé". this is my blood that was shed for you. Amén. Amén. El Espíritu Santo, The Holy Spirit, el Ruach HaKodesh, esa es su sangre. he is the blood. Si el Espíritu Santo está en ti, has bebido de su sangre. If the Holy Spirit is in you, you have Y si drunk la of his palabra blood. de Dios está grabada en las tablas de tu corazón, And if the word of God is written in your heart, has comido de su carne. then you have eaten of his flesh. Pero si no es así, But if it's not that way, el heridor puede pasar y entrar y herirte. the destroyer can come at any time and bring destruction. Necesitas a Jesús. You need Jesus. Ponte de pie. Please stand. Lo que empezaba con matar un animal, What started with just killing an animal terminaba en proteger a los que vivían dentro de la casa donde se había matado ese animalito. it ended with protection upon those people who sacrificed Esa that era la animal. razón. That was the reason. Te lo comías, You would eat it, su carne debía estar adentro de ti and the flesh of that animal was now in you, y la sangre tenía que estar rociada sobre ti. and the blood of that animal was
Hoy es igual. shed for you. Necesitamos a Jesús. And today is no different. We Ahí need donde está, Jesus. cierra tus ojos. So right there where you are, close your eyes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y con tus ojos cerrados. And with your eyes closed, Cada uno de nosotros sabemos cómo nos encontramos. every one of us knows our condition. Conocemos el estado en el cual nos encontramos. We know the condition of our life. Reconocerlo te va a hacer humilde. And if you recognize it, it makes you humble. No reconocerlo te va a hacer orgulloso. If you don't recognize it, it makes you proud. Y esta tarde es una tarde especial. And today is a special moment. Déjalo entrar. Allow him to come in. Deja entrar al Señor a tu vida. Allow the Lord to come into your life. You need Him. Lo necesitas. Haz conmigo esta oración. So pray with me. Señor Jesús, Lord Jesus, me arrepiento. I repent. Reconozco que soy pecador, I recognize that I am a sinner, que no he seguido tu palabra, that I've not followed your word, que he seguido mis anhelos y mis deseos. that I have followed my desires only. Me arrepiento. I repent. Y hoy And today, te confieso mis pecados. I confess you my sins. Soy pecador I am a sinner, y necesito de ti. and I need you. Y hoy, Señor, And today, creo en mi corazón I believe in my heart que moriste en la cruz, that you died on the cross, pero que resucitaste al tercer día. but on the third day you resurrected. Y te confieso con mi boca And I confess you with my mouth como mi Señor y como mi Salvador. as my Lord and my Savior. Hoy bebo de tu sangre, Today I drink of your tu blood, Espíritu Santo sobre mí. which is your Holy Spirit upon me. Hoy como de tu carne. I eat of your flesh, Perdóname and forgive me y líbrame and deliver me del heridor. from the destroyer. Rocíame con tu preciosa sangre. Cover me in your blood, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén Amen. y amén.